Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo Buenos están? días. Buenos días. Buenos Buenos días. días, profe. Un segundito. Ya. Listo, gente. ¿Cómo van? ¿Qué dudas tienen? Tantas cosas que hay. Bueno, empiezo con una. Espere, ¿esa cámara de quién es? A mía, yo le dije que le iba a aprender toda la semana, ¿no? Uy, Mucho milagro. qué milagro, Dios mío. Listo, entonces. Están manejando ustedes. Asesoría completa. Profe, ¿podemos resolver el ejercicio 15 del taller? Plantear. ¿Y usted ya tiene algo o no? Pues no solo lo estuve pensando, es que ese no lo he podido hacer. Bueno, listo. Ojo, a veces las preguntas son un poquito curiosas. A veces me dicen, por ejemplo, profe, vamos a resolver uno, el de la bolita. He escuchado cosas por el estilo. Ah, bien. Cuando hay como 6 enunciados de la bolita, ¿no? O me preguntan cuándo es la sustentación, o cómo va a ser, o qué es lo que tenemos que hacer, o cosas así. Solamente les hago una pequeña aclaración. Pero ya que lo menciona, profe, ¿cómo piensa hacer la sustentación? Pero si ahí decía, Pero yo quiero escuchar al profe Juan Diego. yo soy con ustedes, pero y ahí decía. Por eso, pero yo quiero que el profe lo diga. Ujú. Listo. Profe quiere que lea lo que te mando. Yo creo. Ok, ejercicio 15 este, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, ¿qué sugiere? Porque tenemos dos ángulos ahora. Leerlo. Bueno, desde la base de una colina que forma un ángulo teta con la horizontal se lanza un proyectil con velocidad de sub cero y ángulo teta. ¿Listo? Muestra que el alcance medido sobre la colina es. ¿Cuál es el alcance medido sobre la colina? O sea, ¿qué tipo de ecuación es esa? Sería una ecuación parabólica. ¿En qué Más o ecuación menos. Pero ¿qué tipo de ecuación es una ecuación de alcance? Uy, espera. ¿Qué pasó? se le acaba la tinta? ¿Qué tipo de ecuación es una ecuación de alcance? O sea, es una ecuación ¿qué me representa una ecuación de tipo alcance? Nosotros ya la vimos. Posición. Ajá, en posición, ¿en qué eje? Horizontal, ¿no? Horizontal. Ok, entonces cuando nosotros hablamos de posición de alcance, estamos hablando de una posición de este tipo. ¿Bien? Esa posición de alcance, ¿de qué me va a depender? ¿Del tiempo? Del ángulo, creo. Del ángulo. De hecho, solamente me depende de la geometría. Entonces acá como nosotros la tenemos, me va a depender solamente de teta y de phi. Listo, esa es la ecuación que tenemos que alcanzar. Pero para Y una misma velocidad, ¿no? para una misma velocidad, sí, la velocidad es constante, Listo. la velocidad de sub cero. Ok, y esa es para la primera parte. Entonces podemos plantear esa lo más rápido posible. ¿Qué ecuaciones tendría que relacionar yo para obtener una ecuación que me dependa, una de alcance horizontal que me dependa de J, perdón, de teta y de phi? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué ecuaciones tengo que relacionar para obtener esta ecuación de X? Profe, ¿no sería posible introducir otra variable y decir que teta es igual a phi menos esa variable? Phi menos esa variable. Es decir, introducir otra variable como Ahí teta. ahí dice la ecuación de seno de pi, seno de teta menos pues alfa. Estos dos ángulos no están relacionados, ¿no? A uno es el de lanzamiento y otro es el de la... Ah, sí, el de la colina. Sí, sí, Ajá. lo había leído, ¿no? Pero ojo, yo puedo llegar y
y relacionar las ecuaciones casi que de siempre para saber en dónde yo debería terminar mi lanzamiento. Mejor dicho, cómo nosotros hallábamos el alcance horizontal. Era lo de menos la gravedad por el tiempo cuadrado sobre 2, más la velocidad inicial por el seno del ángulo más la altura. Sí, de hecho se parece mucho a la ecuación que está ahí. ¿Ok? Pero nosotros empezábamos para esa ecuación con una condición. Decíamos que la altura era ¿qué? 0. 0. Pero acá no tenemos una altura igual a 0. Aquí de hecho lo que tenemos es que para una ecuación de x y una ecuación de y van a valer un punto muy específico. ¿Ok? ¿Qué sucede? Está dentro de una colina. Es decir, podemos llegar a escribir, no sé, la ecuación de x, por ejemplo, que sería b sub 0x por el tiempo y posición inicial 0. Listo. Ahora la ecuación de y, que sería menos un medio de g por el tiempo al cuadrado más b sub 0y por t. Y la altura inicial también 0. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Que con estas ecuaciones, con estas dos ecuaciones, yo puedo llegar y calcular esa parte del ejercicio. Miren, podría transformar la primera. ¿Cuál es la posición de x que está marcada en el punto rojo cuando llega al final de la curva? ¿Cómo puedo llegar a expresar esta curva, esta posición de una manera geométrica? Porque cuando nosotros hallábamos alcance máximo, alcance horizontal, llegábamos y cogíamos esta de y y la hacíamos igual a 0. Pero acá no va a ser igual a 0. X es la altura del... Bueno, es el cateto opuesto del triángulo, entonces lo podemos expresar en términos de el ángulo, no alcanzo a ver alfa, es alfa, ¿no? Alfa, pero no es el cateto opuesto, ¿no? El cateto adyacente. Sí, señor. O sea, ese que tenemos aquí sería x. Perdón. No, sí. No, Ajá. estaba viendo la altura, sí. No pasa nada. Y este que tenemos acá sería y. ¿Listo? Entonces tenemos relación entre el lado adyacente y el lado opuesto. Entonces, el lado adyacente podemos definirlo como R, la hipotenusa, que es la medida que va a tener o sea, eso sí lo conocemos, nuestro R, nuestra longitud max, nuestra longitud del ¿De arco? del plano inclinado, perdón. ¿Listo? Sí. Entonces decimos acá R coseno de teta, de alfa, perdón, coseno de alfa, que sería mi x. Y mi velocidad inicial en x puede ser b sub 0 por coseno de teta, que es de lanzamiento. O sea, son dos medidas diferentes, ¿no? Esta de acá me relaciona el plano inclinado y esta de acá me relaciona la velocidad inicial por el tiempo. Listo. Y algo muy similar para y. R seno de alfa y acá b sub 0 seno de teta por t. ¿Ok? Puedes despejar el tiempo de una y volar en la otra. Mejor dicho, ese sería mi próximo paso. Y de ahí ya arranca usted el ejercicio. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Y ya, no más. Y ya, no, ese ejercicio tiene bastantes cositas. Por ejemplo, tiene que revisar identidades trigonométricas porque este seno de teta menos alfa le va a salir de identidad trigonométrica. Pues sí, claro. Ya. Pero Posiblemente primero- llegue una respuesta similar, pero no va a encontrar ese pedacito hasta que no busque la identidad. Va a tener Sí, un seno de teta por ahí botado por un lado y un seno de y alfa por otro allá seno de arriba. algo por el otro lado, o un coseno o algo que le relacione esa identidad. Sí, a eso iba. O sea, tenemos que reemplazar el tiempo en una en la otra para Ujú. que nos dé la ecuación de adelante de arriba. Siempre que yo veo este 2 Tiene que coseno, ver con- siempre que yo veo un 2 coseno de teta, puedo llegar a pensar que ese 2 coseno de teta vino de la identidad de seno por coseno. Hay que mirar de dónde puede llegar a ver Pero la idea es esa llegar a clase eso, de- ¿cierto? ¿Señor? La idea es llegar a eso. Sí,
Si logran llegar, excelente. ¿Cómo sería la solución de la segunda parte? Y de hecho esa segunda parte no necesita la primera. Son completamente independientes, porque pues ya está la solución de la primera parte. Derivar. Damos la fórmula del Ajá, alcance derivar máximo. el alcance máximo con respecto a θ. Es decir, hallar el máximo de esa función o el mínimo. Y esa función optimizada es lo que me va a dar el alcance máximo, el mejor alcance, por así decirlo. El ángulo ideal en el cual va a llegar lo más lejos, en el que este X va a ser lo más grande posible. ¿Ok? Y de nuevo, podrían llegar a salir varias identidades trigonométricas, pues se tiene que reducir para poder decir mi θ tiene que valer, no sé, 60 grados, 70, o una cierta relación entre alfa y las medidas iniciales. ¿Listo? O sea, es mejor que ya lo hubieran atacado, pero con eso puede comenzar el ejercicio. Ya que la próxima vez que veamos este ejercicio ya tienen que ser preguntas más concretas. Eso es lo que les quiero decir. Bueno, ¿cuál otro tendrían por ahí dudas? Profe, yo tengo una pregunta, pero es como con respecto a un punto en específico de la lista de puntos. Ajá. Y es en la parte en la que dice que el ejercicio debe ser socializado con usted para que lo apruebe o no, para empezar a hacer el video y todas esas cosas. ¿Cómo sería la vuelta ahí? O sea, ¿lo socializamos aquí o por Discord o cómo? Por acá o por Discord, como quieran. Pero la mayoría del tiempo la mayoría del tiempo de respuestas yo creo que será por aquí. Que usted me diga qué ejercicio va a hacer. Es decir, usted me dice, bueno, profe, es que aquí somos mecánicos, entonces vamos a hablar de una grúa, la cual lanza un proyectil que viene de tal, ¿cierto? Usted ya tiene un enunciado en mente, ¿listo? Tenemos un lanzamiento parabólico porque ese es nuestro tema. Entonces, queremos calcular, no sé, el tiempo que le demora llegar a él a 2 metros de altura. ¿Sí? O sea, él tiene una altura máxima y queremos calcular 2 puntos de la parábola, los de arriba. Entonces, primero calculamos los puntos, luego con qué tiempo sería mayor que el otro, determinamos si es el tiempo, el punto de la derecha, el que va en descenso, o el punto que va en ascenso, o sea, el de la izquierda. Y comienzan a hacer el ejercicio. Entonces, ¿se lo puedo socializar ya, el de mi grupo? Si lo tiene ahí, sí. Entonces, nosotros pues, somos el primero, entonces nos tocó vectores. Y como somos química, vamos a hallar la polaridad de una molécula, pues en base a los momentos dipolares de los enlaces dentro de la misma. Entonces, cada momento dipolar se representa como un vector y la suma de los vectores es el momento dipolar total de la molécula. ¿Lo Entonces, tiene ahí pues, para que comparta pantalla? espere, déjeme lo busco. Esa era la otra cosa. Que ahora les dice, compártame pantalla o muéstrame el ejercicio, no sé qué. Ya voy, pero... Listo, ya. Momento dipolar. ¿Listo? Sí. Es este. Y pues las gráficas están hechas a mano, o sea, todavía no las hemos puesto en Word. Donde quieran las pueden hacer. Yo por eso coloqué unos tutoriales pequeñitos, un video tutorial. Sí, sí, señor. Espera un momento que mi PC se puso modo, o sea, se bugueó la Oh, chévere. pantalla. ¿Se está viendo o no? Sí, se ve medio. Vámonos. Espere, es mejor comparto la pantalla completa, porque se puso modo, o sea, compartí solo Word y empezó a parpadear. Listo. ¿Y ahora se está viendo? Quizás. ¿Pero ustedes ven unos cuadros grises? Ah, no, ya. Veía. Ya. Y los quito de acá, que no sé por qué Zoom me los pone acá, listo ya.
Perfecto. Miren algo que él está utilizando aquí. Él está utilizando unos momentos que son producto casi que de un torque. Esos momentos dipolares de cada enlace. Es decir, hay una cosa, cuando usted tiene dos cargas diferentes, tiene un dipolo eléctrico, las dos cargas producen un campo, un campo eléctrico, un campo magnético y se puede mirar como una fuerza, es un torque, algo que hace que la molécula rote, bueno, en fin. Y él no está utilizando algo por tan de segundo, de física 2, etcétera. Está utilizando solamente el enunciado, ¿sí? En la parte del enunciado para llegar y decir, lo único que tengo que hacer es, no sé cómo lo obtuve, pero tengo un vector para acá, otro vector para acá para otra molécula y otro vector para acá. Entonces me dice la teoría que la suma de mis momentos dipolares son el momento total. Eso es todo lo que va a plantear. ¿Listo? Ojo, Entonces, pues, ojo, podría al menos calcular uno de ellos porque es con el producto cruz, creo, para calcular el momento dipolar. bueno, la cosa es El que torque. pues en la grafiquita como es la del agua, le daríamos, bueno, damos los dos vectores del enlace OH y el Enlace. ángulo entre los dos vectores y con eso ya sale todo. ¿Cuál es Ajá. una suma, no? Sí, igual es una Eh, suma, pero pues usted necesita los componentes del vector, pero con el ángulo que le da entre los dos, pues ya con eso saca los ángulos de los vectores y Lo otro, ya sí. sale. Pregunta, ¿no tiene que calcular ningún momento dipolar? Pues es que el momento dipolar total de la molécula sería la suma de Es esos. que en realidad importa si es cero o no es cero. Y ya. Entonces sí. Ok, ¿en qué caso no es cero? ¿En qué caso En el es? agua. ¿En En qué el caso es agua no es cero? cero, precisamente. Cuando los vectores son completamente Lineales. lineales, sí. O sea, cuando la molécula es lineal o tiene los cuatro enlaces exactamente iguales. O sea, cuando es completamente simétrica la molécula, O sea, ahí da cero porque Bueno, todo se va a ¿y con cancelar. pero qué, yo estoy hablando como si fuera un ejercicio. con qué criterio cree que se calcula eso de que si la molécula es lineal, Ah, eso es con la geometría molecular, pero pues como nosotros le estamos dando ya la molécula de agua, usted no necesita ponerse a mirar si es lineal o no lineal, porque pues nosotros le estamos dando la grafiquita de la molécula de agua. Por eso le decía que las gráficas pues todavía no están, porque pues las dibujé ahí a mano, entonces falta pasarlos como, estamos esperando que nos dijera, sí, ese ejercicio sirve para empezar a pasarlas bien a... Sí, el ejercicio sirve, lo que pasa es que hay unas cosas de ese momento que tienen que ver con el producto cruz. ¿Por qué? O sea, no es O mi sea, ejercicio, pero quiero no, saber no, por qué. profe, o sea, con el producto cruz, ¿por qué? O sea, eso nos daría un vector Es que, o sea, perpendicular a los mire, dos vectores si la molécula es plana. yo lo explicaré el ejercicio que no es mío. Ajá. La idea es sumar los vectores de de los Sí, eso es enlaces. lo que yo les acabé de decir antes de que Sí, sí, empezáramos. por eso, pero sigo sin entender por qué el producto cruz. Porque el momento O molecular, sea, usted, si, mire, si me queda un vector resultante de la suma, o sea, si no queda cero, pues significa que hay momento bipolar. Si pues no me queda resultante, pues no hay. se Y ya. los acaba de explicar, el momento dipolar se da porque usted tiene una molécula que la puede modelar o modelar como dos cargas, es decir, tener un dipolo eléctrico. ¿Sí? El agua tiene una carga que usted la puede llegar y decir, bueno, aquí tengo mi oxígeno, lo puedo considerar como positivo y tengo dos iones de hidrógeno que los puedo considerar como una sola partícula negativa. Es decir, voy a tener un dipolo, algo positivo y algo negativo arriba. ¿Ok? De ahí yo puedo llegar y calcular el momento bipolar o al menos explicarlo como un dipolo eléctrico. Entonces, aunque no vaya a verlo del tema, aunque no sea de su tema, el momento bipolar tiene un poquito que ver con el dipolo eléctrico. Ah, en que si estamos hablando de química, sí, obviamente, o sea, básicamente un momento bipolar es eso. O Bueno, sea, se entonces genera tiene por eso. producto cruz. Pero ¿por qué? Porque hágalo y ya. Hágalo. O sea, es que Y, no, y no, en la sustentación dice el producto cruz por todo lo que es profesor en no, pero clase. es que Ya. lo del producto cruz me parece que, o sea, es que el producto cruz me daría un vector. Es que también depende de la molécula. Por ejemplo, la de agua es completamente, por así decirlo, 2D, o sea, es plana, está en R2. Entonces, si yo le hago producto cruz a eso, me daría un vector
Primero tendría que definir tendría que ponerle un componente 0 en R3 a cada vector. Ujú. Y luego me daría un vector que sería perpendicular a esos dos vectores. Entonces, pues, se saldría del plano 2D. A ver, ¿cuál es el problema? O sea, me está escribiendo el producto cruz. Entonces, si quieres, pero ya le muestro, ya hago un mamarracho de la molécula y le muestro la gráfica. Una pregunta, yo sigo compartiendo pantalla, ¿no es cierto? No, No, listo. ya. La cosa es que el profesor aparece con todas nuestras cámaras atrás y ese cero viaje. no, pues pensé que me estaba mostrando pantalla, entonces lo dejé así. Ya me la pesa cambiar. Listo. Nah. Revise la parte del torque. O sea, revise la parte del torque porque el producto el torque del momento dipolar con el campo eléctrico es el torque de la molécula. Revise ese concepto porque igual torque lo vamos a ver. Y es la única parte en la que usted puede llegar y ver un poquito de la parte de producto cruz. ¿Listo? No se puede llegar y calcular, aunque sea la suma de los momentos de la molécula individual, puede llegar y calcular una vez usted lo tenga. Dice, tengo un campo eléctrico en dirección X. La teoría es muy cortica. Y ya tengo mi momento dipolar que está en otra dirección. Ahora voy a calcular el torque total y ese producto cruz. Y se acabó. ¿Por qué le digo eso? Porque es que solamente hacer como suma de vectores, no sé, tendría que mostrármelo. Tendría que mostrarme cómo le quedó el ejercicio que sea Suma. completo, interesante con suma de vectores. No se ve bien. Ah, bueno, es raro. Juan Fernando, yo trabajo física de materiales, yo sé exactamente de usted de lo que me está hablando. Ush. Ese no hay problema. Le estoy diciendo a usted, va a tener el torque de la molécula, va a tener el torque de la molécula. Hágase un campo eléctrico en alguna dirección y calcúlele el momento dipolar de la molécula, ¿sí? Hágase un campo eléctrico en alguna dirección y calcule el torque total, que es muy rápido, es muy sencillo, ese es un producto cruz. Listo. Madre mía, estaba Haga la hablando y suma. estaba silenciado. Qué Haga la problema. suma común y corriente como lo está haciendo, mira la longitud del ejercicio, mire qué tan fácil o difícil queda, porque me parece que con solo suma de vectores queda como muy sencillo. Y después, cuando tengas un momento dipolar completo, mira el concepto entre, de nuevo, torque, momento dipolar y campo eléctrico. Ahí está en internet un montón de cosas, solamente un cálculo. Bueno, Bueno, listo. ¿cómo van los demás? ¿Cuál otro? Profe, en nuestro grupo tenemos una pregunta. Ya todos pueden compartir pantalla si quieren. Señor. Quedamos volando. Nosotros, pues, somos 3 de carreras distintas. Hacemos un solo ejercicio también, ¿cierto? Sí, claro. Escojan una o se pueden combinar dos mejor. ¿Qué carreras tienen? Ok. Metalúrgica, ingeniería metalúrgica, ingeniería química, ingeniería civil. Pero tienen de mucho terreno común. Y música. No, ellos no los dejan venir ¿Mucho aquí. qué? Tienen mucho terreno común, muchísimas Sí, hay cositas en común. cositas. Vamos a sacar ahí Bueno, alguito. listo. ¿Y los demás grupos cómo van? ¿O dudas de Teníamos ejercicios? enunciado y luego caímos en cuenta de que tocaba relacionarlo con la carrera, entonces en eso estamos. Ok, ya tiene ya un enunciado. La parte O sea, es que tenemos la duda de que, digamos, pues nosotros somos un movimiento de una dimensión, sí. Es como si podemos calcular una molécula que se mueve, no sé, o sea, cosas así, porque pensándolo así, que el enunciado sea más lo de la carrera, no digamos como el de Juan Fernando, que en química el momento polar y todo eso, sino que una molécula, bla, 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 y todo eso, así. O sea, como calcular el movimiento de esa molécula. Bueno, a los partir de... gráficas y Si, cosas así. si cree que lo estoy poniendo muy, muy bajito, Juan Diego puede llegar a pasarlo a otras dimensiones, no hay ningún problema. Que al fin y al cabo, pues, circular o parabólico es en dos. Ahí No, o sea, está. me refiero, es fácil llegar y decir, tengo una molécula y tengo otras dos en forma de triángulo, entonces con qué velocidad se va en alguna dirección, puede ser alguna cosa. No hay ningún problema. Listo. Sí, y ese tipo de movimiento les queda sencillo para hacer movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿no? ¿Cuál? Cuando el de una dimensión. O sea, para que utilice alguno de esos dos movimientos. Es que la idea del ejercicio es... Ojo, o como algunos de los que están en el taller, alguna sugerencia de tengo un polinomio que me describe la aceleración, por ejemplo. o sea, vamos a hacer uno así.
Depende de cómo O lo sea, tengan. Sí, O sea, escuchen, la idea Pues era Juan Diego, como- coméntele de una vez la idea. Lo o que sea, la idea tenemos. sí, la idea era como tener, ya Juan la idea Manuel era está en más un que, bosque. ¿O qué? sí, está No, profe, en la en un mesa me libro, hizo, es que en un cuento. conectarme a un festivo. Nada, profe. Bueno, nos toca. La idea era como que pues teníamos la gráfica de velocidad y pues allá la gráfica de distancia y la aceleración, pues a la vez derivando e integrando. Y pues ahí ya, luego como que nos pedían unos datos específicos, entonces allá Perfecto. y ya. Algo, Pero es que nos falta ojo, es meterlo con la carrera. algo que es como medio problema, por así decirlo, de las... Bueno, ahorita leemos una pregunta del chat. Algo de medio problema de lo que hemos hecho con los ejercicios es que tenemos movimiento uniformemente acelerado, ¿no? Entonces, las aceleraciones simplemente son líneas horizontales, siempre. Entonces, cuando tiramos la gráfica de velocidad, pues son líneas o horizontales o con una pendiente y ya. Entonces, siempre calculamos como el área de un triangulito o el área de un cuadrado, cosas por el estilo. Si usted tiene, así sea una gráfica que tenga dos cambios de movimiento, o sea, pequeños, pero que en la gráfica yo no pueda llegar y calcular el área por un triángulo, porque la gráfica ya es una cúbica o una a la 5, y tenga que utilizar una integral, es valioso. Y si hago la integral bien, pero sin hacerlo del área del triángulo. Por eso le digo. No, o sea, yo sé que se puede hacer por área del triángulo, pero si lo hago de manera integral, o sea, sin necesidad del área. No, pues sí, yo entiendo que integrar una cosa lineal a integrar una a la 3 es muy difícil, la de la 3. No, Es pero exactamente igual, por eso le digo, es exactamente igual. ¿Y cuál sí tiene valioso? Porque si uno lo puede hacer por el triángulo, pues lo hago por un triángulo o un cuadrado. Pero si tengo algo que no lo puedo hacer por eso, pues por fin estoy diciendo, oiga, tengo una integral, debo hacer la integral. Por fin veo para qué sirve la pendeja integral. Pero entonces, ¿ese ejercicio sí sirve o Claro. se va a cambiarlo? Claro, pero ojo, hasta no ver el enunciado y mirar las cosas bien. Lo último, de hecho, que uno escribe es el enunciado. Cuando digo lo último es, uno coloca en la descripción, dice, yo tengo una partícula, está acelerada, este es el vector de inicial, y estas son mis ecuaciones. ¿Ok? Y ya. Entonces uno mira, bueno, tengo 3, 4 ecuaciones, las puedo relacionar esta variable con esta, puedo llegar y preguntar esta variable, entonces hagamos el enunciado ahora sí. O sea, voy a... tenemos eso, pero nos falta es lo de la carrera, no lo digo, o sea, la aplicación. Pues, perfecto, entonces les falta el enunciado. Nos falta todo, básicamente. Les falta todo. Profe, una pregunta. Yo soy del mismo grupo. ¿Podríamos trabajar con velocidad de reacción y cinética química para hacer todo el cuento del ejercicio? Velocidad de reacción. Pero esa velocidad de reacción creo que es temporal, ¿no? O sea, eso no tiene nada que ver con velocidad espacial. Eso es más como dependiendo de la ecuación y todo eso. Sí, depende experimentalmente. Profesor dirá, no, tráigame el enunciado y ya miramos. No, lo que pasa es que me hablan de... O sea, el nombre de velocidad de reacción no es de una partícula que se mueve o algo que tenga que ver con el espacio. Es simplemente cuánto demora usted una reacción. Es casi que un tiempo. Pues sí, o sea, ¿qué quiere que le diga? Tienen que mostrármelo. Lo único es que en eso, cinética química, hay mucho de energías. O sea, si estuviéramos en tercer corte, le diría, claro, me puede sacar gráficas de potencial. Pero acá no sé. Bueno, ¿cuál otro? Lea el chat, ¿no? Claro, los matemáticos, sin ningún problema. Es lo que a ustedes les gusta hacer. Demuestre que. No hace más. No, pues es la forma en la que ellos les enseñan y de manera formal. La clásica.
Entonces, para ellos esa parte que nosotros decimos derivemos, igualemos a cero, pues es una bobada. Entonces se pueden dedicar más a esa parte, optimizar una función, por ejemplo. Sí, pueden llegar y, no sé, tener un movimiento de unas partículas en 2 o 3 dimensiones que se chocan y encontrar el tiempo mínimo. Entonces igualan las ecuaciones, derivan con respecto a cero y les va a salir el tiempo más pequeño en el cual se pueden chocar. Cosas por el estilo, o sea, pueden hacer muchas cosas. Depende de qué tema tengan. Porque ahí Johnny no me dijo de qué tema. Bueno, ¿y el resto? Profe, ¿le puedo presentar yo el ejercicio? Sí, está abierto. Pues a nosotros nos correspondió el movimiento circular y pues también teníamos el caso de que los tres tenemos distintas carreras y pues elegimos la de ingeniero mecánico y el ejercicio que planteamos es el siguiente. Un ingeniero mecánico está probando el Ahí diseño de puede compartir pantalla. pero es que yo estoy desde el celular y no puedo compartir. ¿Y sus amigos, compañeros? Pues no Ya intento sé. yo compartir, a ver. Es que el computador es un poquito lento y no sé. Desde que funcione de aquí para el viernes jueves. Podemos estar todos de acuerdo, muchachos, en que queremos ser tan felices como Juan Diego, que no para de reírse todo el día. Es que me da risa, ¿sabe qué? Es que No digas nada, no digas nada. Es que es contagioso, diga, Juan Diego. es contagioso, ¿no? Bueno, luego lo explico. Luego lo explico. Hay mucha gente todavía. Luego lo explico. ¿Listo? Pues ¿Quién para va? ¿Quién va? Créame que si hubiera estado presencial, la felicidad no hubiera sido la misma. ¿Quién va a compartir? Ok, Listo, ahí está el problema. Todavía lo estamos pensando, todavía perfecto. estamos dando datos. Entonces nos dice que, Ya lo solucionaron y todo. no, de hecho no le estábamos dando un poquito de datos, pues porque sabemos que al profesor le va a gustar. Un ingeniero mecánico está probando el diseño de un nuevo motor y cuando se enciende el motor tiene una aceleración angular, aceleración igual a 2 radianes sobre segundo al cuadrado y un radio de 0,5 metros. Durante la fase de prueba se da cuenta que este presenta un fallo. El volante del motor empieza a girar a los 0,5 segundos después de encenderlo. Justo cuando gira a 1500 RPM se frena solo, desacelerando angularmente a razón de 5 pi radianes sobre segundo al cuadrado. Halla la velocidad. Bueno, aquí esto es un poco más como que lo pusimos como para que se viera más bonito, pero la cosa es lo que viene antes. Sí, estamos pensando que fuese, no sé, el volante de un motor, de carro, no sé, algo por el estilo. ¿Qué le parece, profe? Esta clase de ejercicios, o sea, tengo que hacerle cambios. ¿Sí? De una. Primero, el volante comienza a girar a los 0,5 después de encenderlo. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que durante 0,5 segundos no hubo movimiento? Pues sí, Sí. exacto. O sea, eso realmente es como para si a usted al final le preguntan desde que lo enciende hasta que deja de moverse, ¿cuánto tiempo ha transcurrido? Bueno, listo. Entonces, tiene aceleración, velocidad inicial a 0 y llega a una velocidad de 1500 RPM que tiene que convertir. Ajá, sí. ¿Pero por qué deja de compartir? No sé, se cerró solo. Oh, excusas. A ver, ya. Listo. Listo. Colóquele ahí, coma, y continúa después de 1500 RPM. ¿Cómo, profe? Después de 1500 RPM. ¿Cómo? ¿Qué Coma. más? Y gira con esta velocidad durante 5 segundos. Listo. Ok. Cámbiale ese valor de alfa, póngale un... Este. Sí, el de alfa póngale
Pues déjame mirar. 500. Póngale un valor más pequeño, póngale 0,5 pi. Pi medios. Listo. Ahí. Ok. ¿Y de ahí para abajo tiene cálculos o qué es lo que tiene? Realmente no lo hemos decidido todavía. Pues que desacelera porque se supone que está presentando fallas, ¿no? Y la idea es que siga, pero se frena. No, póngale que se acelera a razón de un 2 pi máximo. Listo. Listo. ¿Por qué le digo eso? Porque haga la gráfica. Tiene que hacer la gráfica. Esto que está hablando ahí es la gráfica de velocidad versus tiempo. Sí, señor. Ok, entonces haga la gráfica de velocidad versus tiempo y de ahí puede llegar a sacar las cosas del ejercicio, lo puede hacer por ecuaciones o lo puede hacer gráficamente, porque de ahí para abajo me imagino que tiene un montón de ecuaciones del ejercicio ya detallado, paso a paso, con Ya los está datos hecho. que tenía. Sí, señor. ¿Algo más? ¿O que le podamos mejorar? Sí, claro, podría llegar a colocar y gira con esta velocidad durante un tiempo t, por ejemplo. O sea, en lugar de los 5 segundos. No, en lugar de los 5 Ah, listo, segundos listo. pone que gira durante un tiempo t. No, o sea, le estoy diciendo cambios que le puede llegar a hacer. X del 5. Ah, listo, listo, listo. O sea, en lugar de los 5 segundos le dice gira durante un tiempo que desconozco. Y si gira, no sé, si da 1.000.000 de vueltas, entonces ¿cuánto tiempo estuvo girando a 15.000 RPM? Usted puede llegar y cambiar el enunciado como quiera. Listo, En profe. lugar de cuántas vueltas dará, le digo, dio 15.000 vueltas o dio 1.000.000 de vueltas. Entonces, ¿cuántos segundos estuvo girando con 15.000 RPM? O sea, conozco todo el área bajo la curva. Toda, porque ese es el dato. Y lo único que no conozco es el ancho de un cuadrado. No conozco un tiempo. Listo, profe. O no conozco la base de un triángulo. O sea, lo puede llegar a modificar. Listo, profe, gracias. Ya dejo de correr. Ujú. Pero disculpe, yo tenía una pregunta sobre el taller. Señor. ¿Tenemos que presentarlo de forma individual o ese también es un solo documento en grupo? No, un documento, uno solo, para todos. Ah, listo. Y bueno, ya sobre el taller, sobre la pregunta 6, tengo una inquietud ahí. Profe, ¿será que después de que resuelva eso, le puedo mostrar el enunciado que acabo de plantear? Yo creo que De eso, mejor piénselo bien. de algo de eso me reía. ¿De qué? No. No, profe, pues ya lo teníamos pues pensado, sino que faltaba escribirlo. No digo que ¿Este? Sí, señor. Listo. ¿Qué duda tenía? Pues nos dice que el objeto recorre los 2 metros en 1/10 de segundo, pero no sabemos en qué intervalo de tiempo específico sucede eso, ¿no? O sea, nos están dando, digamos, un delta de velocidad, por decirlo así. ¿Puedo plantearlo? Ah, bueno, ya lo hizo. Haga el dibujito, profe, con el dibujito es más fácil. Sí, con el dibujito es mucho más fácil, la verdad. Si no sido por el dibujito. ¿Ya lo hicieron? Sí. Sí, ya. Listo. Yo hice la ventana ahí mismo. Ok. Me dicen, un objeto se deja caer desde la terraza de un edificio. No. La ventana está arribita. Ah, ¿sí ve?
Ok. Un objeto se deja caer desde la terraza de un edificio, es decir, No, ahí tampoco está la ventana, el objeto podría llegar a estar acá. Señor. pero hay un espacio entre la ventana Está más Sí, abajo. profe, y la terraza del edificio. la idea creo que es hallar el El espacio espacio entre la ventana y la terraza. ¿A qué altura Sí. sobre la parte superior de la ventana se encuentra la terraza? Sí, exacto. Entonces, como lo tenías Hay un todavía. espacio, debe haber un espacio. Debería haber un espacio H. Y la idea es hallarlo. Sí, sí, y eso es lo que se juega, básicamente. Vuelvo al dibujo inicial. Juan Diego. Yo puse la ventana dentro del edificio. Juan Diego, ¿sí? espere. Déjeme dibujar y leer. Gracias. Entonces, un objeto se deja caer desde la terraza de un edificio. Tarda una décima de segundo en recorrer los 2 metros de una ventana situada más abajo. Listo. Este es el delta. Ojo, este es mi delta de t, o mi t, el que tenemos acá. Hombre. ¿Listo? Esta es el delta x que me están dando, igual a 2 metros, y aquí mismo fue que pasaron ese delta de t, esos segundos. Ahora me están preguntando a qué altura sobre la parte superior de la ventana se encuentra la terraza, es decir, este es mi punto inicial. Y este sería mi final. Ok, esta es la altura que me están pidiendo. Una altura h, que no conozco. ¿Sí? ¿Esa era la duda que tenía del planteamiento? Pues yo hice el mismo planteamiento, pero luego usé la fórmula esta de velocidad, pero como tenía un delta de velocidad, por decirlo así, no sabría si podía llegar y decir que en el punto más bajo, o sea, en el extremo de la línea roja que usted pintó, uno podría llegar a decir que ese sería el tiempo igual a que corresponde a la velocidad 20 metros sobre segundo. Yo lo que hice fue igualar las alturas, o sea, pues la distancia. A ver, yo creo que solamente va a necesitar una ecuación. Exacto, esa. Ah, ok. De hecho, Se cancela la velocidad. no, de hecho la puedes llegar a utilizar. Puede llegar a utilizarla. Es decir, usted puede llegar a utilizar esta ecuación para la parte de la ventana. ¿Sí? Porque usted ya sabe cuánto tiene que recorrer. Es decir, usted ya sabe su y menos h sub 0, que es 2 metros. Y ya conoce el tiempo. ¿Vale? Como usted ya conoce el desplazamiento en y conoce el tiempo, usted podría averiguar la velocidad inicial en y. Es decir, Pero la disculpe. velocidad que tiene la partícula en este punto. Disculpe, o sea, esa décima de segundo es, digamos, la décima de segundo inmediatamente posterior al tiempo igual a 0. No, ese es el tiempo que le Sí, ese demora es en el tiempo recorrer que la zona en tarda. rojo. Sí, exacto. Ujú. Pero entonces no se tiene el tiempo, sí se tiene el tiempo. No lo necesita. Se tiene el tiempo de recorrer la zona roja. O sea, no necesita saber cuánto tiempo le demoró él a llegar allá. Lo que le digo es, si ya tienen, bueno, si quieren entonces lo discuten ustedes en clase, en el Discord. Igual ahorita tenemos hora de consulta. También. Pero ojo, aquí ya conoce de esta ecuación de y, usted ya conoce aquí su delta de y, es decir, conoce su desplazamiento, conoce el tiempo, lo único es que necesita esta velocidad inicial. Y esa es la velocidad inicial con la que llega a esta ventana, ¿vale? Pero esa velocidad inicial se puede llegar a transformar en su velocidad final de movimiento. ¿Cómo? Pues porque usted tiene también aquí uno donde comienza la velocidad inicial igual a 0, tiene la velocidad final, tiene de hecho el desplazamiento. ¿Y qué es lo que le preguntan? No, el desplazamiento no lo conoce. De hecho, para esta parte del ejercicio podría llegar a utilizar otra ecuación. Bueno, aquí va la gravedad. ¿Sí? Para esa segunda parte del ejercicio. ¿Te puedo explicar lo que yo hice? No. Bueno. ¿Para qué?
No, es que no lo hice así. O sea, hay muchas formas de hacerlo, pero desde que le haya dado, a los dos estén de acuerdo, mejor. Pues debería, cuando Armando lo tenga, le dice a Juan Diego, oiga, me dio esto, ¿está bien o no? Ok. Sí, yo creo. Pero Juan Diego le muestra, ¿no? No es que se ríe y diga, jaja, te quedó mal. Jaja. Ya. Tiene la pinta. Aprendo más porque tú fallas. Listo. ¿Alguna duda? Bueno, creo que ya Profesor, toca terminar. nada. Señor. Ahí no podría yo, con la fórmula de la velocidad final es igual a la inicial más la aceleración por el tiempo, reemplazar la velocidad de 20 que da pues ahí que nos da el problema. 20. Igual, bueno, no hay aceleración inicial porque se va a Pero ¿en caer dónde nos da 20? ¿Acá? Sí, No, eso no puede ser. O sea, aquí ¿por usted qué? no puede hallar la velocidad media. Porque la velocidad media, o sea, que la velocidad media sea exactamente igual a la velocidad instantánea, la magnitud, aquí no, no lo es. Porque él comienza aquí con una cierta velocidad, digamos, no sé, 10 metros sobre segundo, y aquí va a terminar con otra, mucho más grande, porque es un movimiento acelerado. Entonces Sí, no exacto, podemos, será. o sea, evite sentir la tentación de llegar y decir, bueno, Sí, aquí tengo ese mi es el delta de obstáculo ahí. X sobre mi delta de T, y ya tengo mi velocidad media, que sería la fácil. Si el movimiento no fuera acelerado, yo digo, listo, mi velocidad media que es igual a la instantánea y sale. Pero no. ¿Ok? Profe, Dime. ¿será que nosotros podemos, o sea, como ver nuestro ejercicio? Es que somos una ingeniera química, una geóloga y una ingeniera mecánica. Entonces hicimos uno enfocado a la geología, entonces es sobre una represa con residuos mineros, la cual tiene una fuga. Entonces, en esa fuga genera un movimiento semiparabólico. ¿Vas a mostrarlo o...? Pues sí, sí puedo. Sí, dale. Bueno, queda mucho tiempo. Sí, es este. Pues todavía no le hemos puesto como valor esencial las variables, pero no sabemos si podría ser como algo así. ¿Cuáles son los valores iniciales exactamente que conocen? La velocidad inicial, el tiempo y pues, las distancias de las poblaciones más cercanas, porque pues la idea es como preguntar si alguna población está en riesgo pues, de que esa falla, como no sé. Entonces es como preguntar eso, que si alguna población está en riesgo para poder evacuarlo. O sea, eso es como, y damos los valores de las distancias a las que están las poblaciones. Bueno, pero la altura de la represa la conocen o la necesitan para algo. La necesitamos, sí, claro, se necesita. Entonces esa pues también se tiene que hallar. Porque creo que con la velocidad inicial ya pueden hallar la altura. Ahora el ejercicio ya es van a tener algo de presión, ¿no? Sí, profe, van a relacionar esa parte. Ahí entra mecánica de fluidos, ¿no? Sí, ¿la van a relacionar aquí en el ejercicio también? Pues, profe, eso es lo que no, o sea, podemos relacionar también ese tema porque... Sí, perfecto. Si lo conocen y lo manejan bien, plantéenlo y lo muestran, porque es el tema, de hecho estaba antes en Física 1, en Mecánica de Fluidos, ahora lo quitaron, pero ese tema no necesita de mucho de lo que, del temario de Física 1, parece, es decir, se sostiene solito. O sea, sí podemos meter como ese tema aquí, como introducirlo con movimiento parabólico, porque es que no sabíamos si podíamos hacer eso. Sí, quiero mirar cómo lo plantean. Listo. Pero entonces, en sí, pues el ejercicio agregándole eso, pues estaría
más o menos bien. Ahí sí no se sabe. No sé, toca mirar el resto. Pues sí, ahí podemos como dar una presión, ¿no? Porque, O sea, no sé para qué tienen las dos alturas iniciales. Voy a mirar qué ecuaciones van a utilizar. ok. Porque entonces no es que tengan una velocidad como tal del agua, sino que debe estar dada entre esas dos alturas. Supongo, la fórmula de velocidad. O sea, podemos dar las alturas y con eso que se haya la velocidad, en vez de dar la velocidad. Cuando muestran todas las ecuaciones que relacionan el ejercicio, ahí sí podemos llegar y decir qué datos se le deben dar a la persona y cuáles no. Listo, profe. ¿Listo? Porque ahí hay una altura desde donde sale el agua al agua que tiene encima de ella, por así decirlo, y eso, no sé, podría afectarme la velocidad del agua. Sí. A toda O la sea, se columna de supone agua. que la presión también afecta la velocidad con la que va a salir. Pues hay que mirar, podría afectarme. Entonces hay que mirar cuánta agua está saliendo, etcétera. O sea, hay que mirar porque entiendo que dice velocidad inicial, el nivel H0 no se va a mantener constante. O sea, va a empezar a disminuir, ¿no? O se va a mantener constante, o sea, no sé, pero sí. Sí, porque va a llegar un punto en el que ya no va, o sea, en el que pues no va a salir más. Ujú. Bueno, profe, gracias. Listo. Bueno, los dejo. Ahorita en la hora de consulta le podemos decir. Profe, yo tengo Sí, una sí. última pregunta antes de irnos. ¿En el video tienen que hablar todos? Queda un minuto. ¿Cómo? Los del grupo. De hecho, solamente uno del grupo. Ah, listo, ya. ¿En el video? El más débil. Juan Diego lo llamaron. ¿Me están diciendo a mí, profesor, cierto? No, el más débil es el que más tiene oportunidades de tirarse la nota del grupo. Ah, gracias. ¿Listo? No, pero espere, ahorita en la hora de consulta le podemos preguntarle por el ejercicio. Sí. Listo, Bueno, gracias. son las ¿Lo 7. llamamos por el Discord? Son las 7. Lo llamamos por el Discord. Chao, gente. Chao, profe, gracias. ¿No puede decir sí?